Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, es muy importante que hagamos bien los stops. ¿Veis? No viene nadie, aún así me detengo del todo y luego arranco. Muy bien, venga, un saludito. A ver, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre una cosilla que me habéis preguntado tanto en comentarios como por algún mensaje privado. Y es un vídeo sobre la velocidad máxima y el consumo de la Dragstar 650, en mi caso Classic, del 2008. Así que espero no enrollarme mucho y sin más preámbulos, dentro intro. Pues muy bien, a ver, antes de nada, os tengo que contar un poco las cosas que he cambiado y he modificado en esta moto, ya que, como supondréis, cualquier pequeño retoque en la mecánica que hagáis en una moto hará que tanto la velocidad máxima como lo que es el consumo cambie. A ver, principalmente, en esta moto lo que se ha cambiado es: le puse un filtro de altas prestaciones, que yo creo que mejoró considerablemente lo que es el rendimiento de la moto, incluso el sonido me gusta más con él. Os dejaré el enlace en la descripción por si alguno está interesado. Luego también cambié los escapes por unos Silvertail Leovince K02 específicos para esta moto y que son homologados, o sea que pasan incluso la ITV. Son, a mi manera de ver, los escapes legales que mejor resultado dan para llevar en la Dragstar, al menos de los que he probado y según lo que he leído yo por ahí. Y después de cambiar tanto el filtro de aire como el tubo de escape, otra cosa que he hecho ha sido regular de nuevo desde cero lo que son los carburadores, ya que cuando haces cambios de cierto nivel, de cierta entidad en una moto, en la parte mecánica, y los carburadores o la inyección a lo mejor te tocaría reprogramar, pero en este caso los carburadores los tienes que volver a regular si quieres que la moto vaya perfectamente fina. De no hacerlo, probablemente no ocurra nada, pero la moto petateará, no irá igual de bien y a largo plazo sí que puede ser que te dé algún problemilla. No es lo común, pero puede ser. De todas formas, como yo soy muy quisquilloso, conforme cambié el filtro de aire, los escapes, volví a regular de todos los carburadores. Y es cierto que con eso he arrancado un poco más de potencia de la moto y creo que mejores prestaciones en general. Pero bueno, vamos al lío. Velocidad máxima de la Dragstar 650. Pues os comento, de marcador 155 km por hora. Es cierto que no fue en una línea recta interminable en la que yo haya estado 5 minutos solo acelerando la moto, por lo que puede que sea un poco más que eso. He leído gente en internet que decía que el marcador miente mucho y que la velocidad máxima de la Dragstar, sin modificarla en absoluto, está en los 140-145 km por hora. Así que si estáis pensando en comprar una, que sepáis que la velocidad normal a la que llega es, pues eso, sobre 140 km por hora. Por supuesto, ni hace falta decirlo, para saber la velocidad máxima de esta moto, yo me fui a una Autobahn en Alemania para hacerlo todo de la manera más legal posible, ya que soy un chico de los buenos y de los legales. Espero que ni me lo preguntéis en los comentarios, ya que lo damos por supuesto. Bien, una vez dicho eso, pasamos al siguiente punto de este vídeo. Consumo. Como bien os he comentado, con los cambios que he hecho en la moto, el consumo que me da es de 4,7 en carretera y de 5,4 o 5,5 en uso mixto, es decir, si piso más ciudad y ya no voy solo por autovía o carreteras. En eso también influye mucho lo que son los cambios que os he comentado antes que he hecho en la moto. De hecho, cuando la compré me hacía un consumo de unos 6 litros por cada 100 kilómetros. Y una de las primeras cosas que hice fue utilizar el kit de limpieza de Win. Ahora se llama kit pre-ITV, pero sigue siendo el mismo kit de limpieza de toda la vida. Y es una costumbre que tengo. Conforme compro una moto, me compro un kit de limpieza pre-ITV de Wings y lo he hecho. Y me suele mejorar
en general, sobre todo en las motos que llevan un tiempo paradas. Va muy bien, yo os lo recomiendo mucho. También os lo dejaré aquí el enlace en la descripción del vídeo por si alguno está pensándolo. Yo lo uso en la moto una vez cada año, una vez cada 2 años, seguro. Y noto, no en cuanto a rendimiento, pero sí que mejora en cuanto a consumo la moto. Cosa que no entiendo. Busqué el motivo en internet alguna vez que otra, se lo he preguntado a algún amigo. No sé exactamente por qué, pero a la larga el consumo de la moto, utilizando eso de vez en cuando, mejora. Yo soy un loco de los Excel, suelo llevar todo contado y de hecho sé que mejora. Haciendo los mismos recorridos antes y después de utilizarlo, el consumo mejora. Así que bueno, no sé por qué, pero es bueno y va bien para la moto. Así que, recapitulando, velocidad máxima de una Dragstar 650 sin tocarla, sobre unos 140 km por hora. Y el consumo mixto de la Dragstar suele estar entre 5,5 y 6 litros a los 100, lo cual da una autonomía buena. En ciudad y mixto a lo mejor unos 200-220 kilómetros sin contar reserva, y por carretera 250 kilómetros sin contar reserva también. Como os digo, ese es mi caso y nunca vais a encontrar dos motos, ni siendo nuevas, que consuman exactamente lo mismo. Pero no creo que se fuera mucho de esto, y mucho menos si lleváis unos cuidados similares a los que hago yo. Así que esta gran pregunta queda contestada, y sin más, me voy a ir ya despidiendo de todos vosotros. Espero que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Por cierto, que ninguno se vaya a una autovía por ahí a probar la velocidad máxima de su moto, porque eso es un follón y os podéis meter en un lío, tener un accidente o algo peor. Así que no lo hagáis, ¿vale? Y esto no es broma, ¿eh? No hay un X del final. No lo hagáis, no lo intentéis. En realidad es totalmente indiferente a la velocidad máxima a la que llegue vuestra moto. Yo, bueno, lo sé porque sé que os interesa a algunos. Si no, ni siquiera lo habría mirado. Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.